es un honor presentaros a Susana Evelyn Sierra Pérez, que viene desde Valencia, aunque casi que podemos decir que viene incluso de México también, porque es una apasionada de México y le gusta muchísimo y conoce mucho sobre ese país, y va a intentar pues darnos una visión y compartir sus conocimientos y sus experiencias con todos nosotros y nosotras. Su ponencia versa sobre infancia migrante y educación transnacional desde una perspectiva transfronteriza, México-Estados Unidos. Ella es educadora de menores en centros de acogida y además es profesora asociada de la Universidad de Valencia. Ella se dedica a educar en valores, educar en hábitos y en normas de convivencia. Como publicaciones recientes, pues destaca una publicación junto a Antonio Salvador Jiménez sobre realidad educativa y social de la infancia migrante, que lleva como subtítulo Educación para el desarrollo o rupturas educativas. Y luego una publicación en la revista de Infancia y Adolescencia, reciente también, del año 2013, que se titula, que creo que es lo que viene a compartir con nosotros y nosotras, que es sobre infancia migrante y educación transnacional en la frontera México-Estados Unidos. Y bueno, sin más, pues os pido que la recibamos con un cálido aplauso y que disfrutemos de su charla. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerte la amable presentación. Quería dar las gracias a la organización del Congreso por su excelente, el excelente trato que hemos tenido. Quería también agradecer la participación, la asistencia. Creo que es un fin compartido, ¿no? Todo lo que a todos nos lleva a estos encuentros, ¿no? Que es un fin común, salvaguardar los derechos de la infancia, su protección, sus garantías. Y quería también agradecer sobre todo también, en relación a lo último que ha dicho Pablo. Mi investigación es en la migración en España, lo que pasa que también he realizado la investigación en México, sobre todo en contextos fronterizos, y no puedo empezar la ponencia sin agradecer el buen trato también recibido en México, ¿no? Sobre todo a mi compañera y buena amiga Amparo López, que es coordinadora general en el estado de Baja California del sistema de educación pública en ese estado, y luego coordinadora del programa binacional de educación migrante que se está llevando con éxito en Tijuana en concreto. ¿De acuerdo? Bien, para empezar quería citar al profesor Zúñiga, Hamman y Sánchez, porque es un poco la esencia de lo que versa mi ponencia y mi investigación. Y leo textual: que los niños vayan a la escuela no es un fenómeno nuevo, que los niños crucen fronteras tampoco es un fenómeno nuevo. Lo novedoso está entonces en el fenómeno de que crucen fronteras y las vuelvan a cruzar al tiempo que se inscriben en las escuelas. Es ya de sobra conocido y ya se ha intervenido también a lo largo del Congreso, que no es un fenómeno nuevo que los niños migren. Aquí en el contexto español llevamos desde la década de los 90 hablando de la migración, de la infancia migrante. A mí no me gusta hablar tanto de los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Por esa cuestión que hablábamos antes de etiquetar a los menores. Como infancia migrante creo que habla bastante claro, ¿no? De lo que es desde la década de los 90 aquí en el contexto español, un poco antes en México, ¿no? También en Centroamérica, pero sí que es verdad que tiene un especial impacto en los últimos años. Tampoco es novedoso que los niños vayan a la escuela, ¿no?
creo que es de sobra, en fin, de decir, ¿no? La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, que habla sobre el derecho a la educación. Sí que es verdad que no en todos los contextos aparecen con la misma incidencia, ¿no? la presencia de estos niños en las escuelas, pese a su ratificación, ¿no? de los países miembros. Pero sí que es verdad que no podemos ocultar que no es un fenómeno nuevo, ¿no? que los niños asistan y que estén inscritos en el sistema educativo. Sí que me gusta, bueno, y luego evidentemente lo novedoso está entonces, sobre todo hablando del contexto del que yo voy a hablar, México y Estados Unidos, sí que resulta un aspecto novedoso el hecho de ese transnacionalismo que está ocurriendo en aquel contexto, ¿no? de los niños que están migrando de Centroamérica o mexicanos a Estados Unidos y el retorno, ¿no? al que se ven muchos obligados por las circunstancias que están ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? El tema de deportaciones que ahora lo iremos viendo. La Convención de Derechos del Niño, como decía antes, señala en su artículo 28, derecho a la educación, que todos los menores de edad deberán tener acceso a la educación en igualdad de condiciones. Es especialmente interesante que se nombre este aspecto, ¿no? y este artículo por, evidentemente, el paso de México a Estados Unidos y sobre todo hablando de esta Convención de Derechos del Niño en Estados Unidos al no tener ratificada la convención en aquel país. Es precisamente una de las circunstancias o de los problemas que muchos de los niños que migran a Estados Unidos se encuentran, ¿no? Por el hecho de no ser ciudadanos miembros, se encuentran muchas veces con esa vulneración de derechos humanos y esa no pertenencia a ese Estado, ¿no? A no ser que sean nacidos en Estados Unidos, de origen mexicano en este caso, ¿no? Como voy a hablar. Para abordar el aspecto educativo desde la perspectiva migratoria en el contexto México-Estados Unidos debemos centrarnos en varias preguntas. La primera, ¿cómo es la migración familiar, padres-hijos? ¿Cómo es la escolarización en las aulas estadounidenses? ¿Y qué problemas encuentran? Por otra parte, como bien decía antes, si los hijos no migran, ¿qué ocurre con su educación en el país de origen sin esos referentes paternos? Si son niños o niñas nacidos en Estados Unidos, ¿qué pasa en su vida en México? ¿Qué ocurre en estos casos? Es un aspecto también bastante interesante que ahora comentaré. Y si son nacidos, y especialmente es este punto en el que voy a centrar más la ponencia, y si son nacidos o no en Estados Unidos de padres mexicanos deportados de Estados Unidos a México, ¿cómo es la inclusión de estos niños y niñas de nuevo o por primera vez en aulas mexicanas? Muchos de ellos son niños y niñas, ¿no? que llegan a Estados Unidos ya con una edad, pero pasan prácticamente su vida en escuelas en Estados Unidos. Y luego por otra parte niños que son nacidos ya en Estados Unidos. La diferencia es bastante significativa, como ahora explicaré, ¿no? Que sean nacidos o no. Bien, para abordar la primera pregunta, ¿cómo es la migración familiar de padres e hijos a Estados Unidos? Se puede decir que los hombres siempre han liderado el proceso migratorio, sin embargo, en los últimos años se ha visto reflejado cómo las mujeres comenzaban a tomar esta iniciativa solas o acompañadas por sus hijos e hijas. El hecho de que en México la migración de hombres se haya visto, sobre todo, bueno, mucho tiempo atrás, ¿no? Ha sido una migración esencialmente masculina. De hecho, es bastante notable, ¿no? Que en muchos lugares de México la presencia de hombres haya disminuido, ¿no? por esa migración por búsquedas de trabajo, ¿de acuerdo? Sobre todo antes de este periodo de crisis, que es precisamente lo que ha llevado y lo que está llevando a esa deportaciones. A mí me gusta decirlo así porque es la realidad, la cruda realidad en la que se están encontrando muchos hombres que en su momento migraron siendo jóvenes, dejando a su familia en Estados Unidos, hijos pequeños y sus parejas de alguna manera, y que ahora se sienten en ese limbo existencial o terrenal, por así decirlo, en el que de repente se tienen que de nuevo enfrentarse a una realidad que ya no es conocida por ellos. Muchos de ellos
en vez de llegar o regresar de alguna manera a su lugar de origen en México, se están quedando en zonas fronterizas. Tijuana es un gran ejemplo, ¿no?, de esa situación de deportaciones que se están llevando de alguna manera, pues de una forma bastante dura, ¿no?, porque son automáticamente expulsados por la situación, ¿no?, de no tener la nacionalidad o no ser regulares en Estados Unidos. Ahora es muy visible en la ciudad de Tijuana encontrar, sobre todo en el cauce del río, que es un río seco, muchos hombres que bueno, deportados de Estados Unidos tienen ese lugar como su casa, por así decirlo, ¿no? Es muy común que muchas ONGs, muchas entidades estén ahora mismo llevando pues una situación de alarma, ¿no?, en este sentido, por la cantidad de personas, de hombres en este caso, que están siendo deportados, ¿no? Y, en fin, esas condiciones de vida pues vulneran gravemente los derechos humanos, de alguna manera. Luego, por otra parte, también en los últimos años se ha visto reflejado cómo las mujeres comenzaban a tomar esta iniciativa solas o acompañadas por sus hijos. Ha sido bastante visible, ahora ya no tanto, como en Ciudad Juárez muchas mujeres subían por esa migración del sur de México o del centro de México hacia Ciudad Juárez, por esa aparición, bueno, por esa creación, o no sé, por así decirlo, de las maquiladoras o industrias que sí que de alguna manera querían, ¿no?, sobre todo en fin, que fueran trabajadoras, ¿no?, en este caso, que fuera mano de obra femenina. Sí que es verdad que ahora hay un proceso de, en fin, lleva ya algunos años en los que las maquiladoras ya han pasado a otros contextos, ¿no? Entonces sí que es verdad que Ciudad Juárez, ¿no?, que era un lugar precisamente para este tipo de trabajo, ya no se estén elaborando ni estén ya estas fábricas o estas maquiladoras. Pero sí que es verdad que hubo un inicio en la que hubo mucha migración femenina precisamente asociada a esta causa, ¿no?, por esa llamada, esa mano de obra. Del mismo modo, cada vez es más evidente el cruce de fronteras de menores de edad que migran de forma autónoma o acompañados, muchas veces por la familia, otras veces por la madre, por el padre, acompañados por el padre o por la madre, y en otros casos también por la figura del coyote, que es también, en fin, una situación que se vive de forma grave en México, pero sí que en estos momentos también podemos, bueno, por lo menos es como se habla en México, ¿no?, de esta figura, ¿no?, por así decirlo, que es el coyote social, o así lo llaman, ¿no?, que suele ser personas conocidas del lugar de origen de los niños y niñas, que sí que hacen ese recorrido con una cantidad de niños, y que de alguna manera los padres sí que se confían a esas personas para que el tránsito migratorio pues tenga, pues, por así decirlo, sin que sea al final así, tengan mayores condiciones. ¿De acuerdo? Cada vez más es más evidente el tránsito migratorio de personas de México a Estados Unidos. Es por ello que muchas familias viven con la realidad de tener algún pariente en Estados Unidos o en proceso de emigrar. Es muy común escuchar en México a las familias mexicanas o los niños muy pequeños cómo se expresan hablando de Estados Unidos del otro lado. Siempre que tienes, bueno, en cualquier conversación que se tienen con ellos es bastante común escuchar la palabra o ese concepto del otro lado hablando de México, de Estados Unidos, perdón. Muchos niños y niñas y jóvenes mexicanos viven de la misma forma, con esa realidad muy cerca, prácticamente desde su nacimiento, como apuntaba antes. Es lo que podemos llamar familia transnacional, lazos familiares que se conectan más allá de la frontera. En este tránsito migratorio muchas personas consiguieron la nacionalidad estadounidense, por lo que muchos familiares mexicanos con visado viajan cada vez con más frecuencia a visitar a sus parientes en Estados Unidos. Eso también es una realidad bastante alarmante, por lo menos en
en el lugar que más he conocido, que es Baja California, el estado de Baja California, cómo el tránsito, aquí lo conocemos también desde otra perspectiva, ¿no? Ese paso, ¿no? Por así decirlo, de marroquíes o desde la frontera que conocemos de Ceuta a la península, por así decirlo. Pero en México es bastante visible porque, en fin, es una frontera mucho más grande, realmente llama mucho la atención, ¿no? Ese cruce de fronteras, esa división fronteriza. Y es muy notable también la cantidad de personas que todos los días hacen ese paso, ¿no? Para trabajar en Estados Unidos, mexicanos, sobre todo en la ciudad de Tijuana, que hacen colas enormes de 3 horas para poder pasar a Estados Unidos a trabajar. Y eso es todos los días. Es como algo ya, en fin, lo ven como una naturalidad que realmente pues no debería ser así. Muchos de ellos me contaban que años atrás, ¿no? Antes de que ocurrieran los atentados en Estados Unidos y que el cruce fronterizo se hiciera pues mucho más, pues tuviera mucha más seguridad, sí que me contaban pues que ese paso, ¿no? Ese cruce entre un país y otro no era efectivamente mucho más natural, ¿no? Se podían pasar de una manera pues mucho más sencilla. En este momento el cruce, pues como os decía antes, está muy controlado, muy vigilado, y es muy frecuente encontrar pues largas colas tanto andando como en coche. Es en ese paso, ¿no? Donde muchos mexicanos de forma irregular pues intentan entrar a Estados Unidos, y en este caso muchos niños también y muchas niñas pues hacen y viven con esa en fin, con ese paso, ¿no? De una manera irregular, y que muchas veces pues los detectan, ¿no? Y inmediatamente pues son devueltos no, o sea, se quedan en el estado mexicano, pero sí que los mandan en el DIF en este caso, con el sistema de protección en México. Pero sí que sí que lo he señalado aquí con visado, porque sí que es muy frecuente, ¿no? Ese paso es bastante llamativo. ¿Cómo es la escolarización en las aulas estadounidenses y qué problemas se encuentran? Las familias migrantes suelen enfrentar un contexto de discriminación y hostilidad que afecta al proceso de aprendizaje de los hijos e hijas, que suelen llevar al abandono de la escuela. Esto es muy común en Estados Unidos, porque aunque se suele asociar todo el tema de las bandas juveniles a mexicanos o al país en México o en El Salvador, sí que es verdad que esas bandas, ¿no? que ocurre, que en fin, por una cuestión de afinidad o asociación, sí que suele verse con mucha más intensidad en Estados Unidos, ¿no? Esa agrupación de personas, sobre todo de jóvenes del mismo país, ¿no? Que realizan por esa cuestión cultural, ¿no? Afianzar esa cultura se vuelve mucho más llamativo, ¿no? Es curioso, ¿no? Que sea en Estados Unidos cuando estos aspectos ocurren, ¿no? Factores que afectan al desarrollo educativo de la infancia migrante. Lugar de donde migran, ya sea de zonas rurales o urbanas, es una de las condiciones bastante significativas a la hora de migrar. Movilidad que tuvieron dentro de México antes de cruzar la frontera y cuánta tienen después. Ya en Estados Unidos. Es frecuente también encontrar que en México no es siempre el país, la migración o tránsito migratorio es con destino final Estados Unidos. Antes de llegar a Estados Unidos, mucha población mexicana ya ha hecho su migración interna de zonas más rurales y sobre todo de zonas del sur de México hacia zonas del norte, ¿no? Hay muchas comunidades de algunos estados de México concentrados en otros estados, ¿no? Que también de alguna manera hacen de esas agrupaciones de supervivencia pues sus condiciones de vida, ¿no? Por así decirlo, siendo de donde son, y luego en otro estado también se identifican
así. Estos niños y niñas y jóvenes no se mueven de acuerdo a calendarios escolares, sino dependiendo de las necesidades y oportunidades de trabajo de la familia. Muchas veces esto también ha sido bastante significativo en México y sobre todo la incidencia en Estados Unidos, que estos niños y niñas se han movido en función del trabajo que tenían sus padres, tanto de manera interna en México como luego en Estados Unidos, cuando no había tanto control y tanta vigilancia, ¿no? Iban para periodos en concreto de trabajo y luego regresaban de nuevo a México. Es por eso por esta característica donde empezamos a definir ya ese alumnado transnacional, como veremos ahora a continuación, ¿no? Pasan largas temporadas en Estados Unidos y luego regresan a México. Por lo tanto, ese choque, ¿no?, educativo, el sistema educativo, pues también de alguna manera pues hace que los chavales pues no se sientan ni de aquí ni de allí. Aceptación de los compañeros y compañeras de clase y por los habitantes de la región, es otro de los condicionantes, bastante con connotaciones negativas muchas veces, también como decían Carlos Villagrasa en su ponencia, también un poco esa labor docente, ¿no?, que muchas veces no sabe o no tiene las habilidades o las estrategias adecuadas para poder llevar llevar esta situación de la mejor manera. Interés y aportación financiera de las autoridades locales para instrumentar programas especiales para la infancia migrante y para el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Muchas veces esta situación no se ha dado y muchos niños, sobre todo en el estado de California, sí que se han habilitado escuelas para esta población mexicana tuviera algún lugar, ¿no?, dentro de las aulas estadounidenses, muchas veces con profesores de México que por el conocimiento del idioma podían de alguna manera favorecer esa inclusión educativa dentro de las aulas. Esto no se ha generalizado en todos los estados y es precisamente por eso por lo que desde México la migración, cuando hay la idea de migrar, van buscando aquellos lugares también donde van a tener ese reconocimiento, donde la inclusión educativa pues puede ser más favorable para los niños, donde va a haber pues más aceptación, por así decirlo, porque es bastante variable en los estados en Estados Unidos, que varíe mucho esta situación, ¿no?, en cuanto a la educación. Esto en el estado de Florida sí que es un hecho, ¿no?, por el tema del ajuste cubano en este sentido, bueno, pero eso ya es hablar de otro país, pero sí que se lleva con mucho más énfasis, con mucho más interés el hecho del aprendizaje de inglés. Adaptación a un entorno escolar desconocido y a veces hostil debido a la falta de conocimientos de las formas de operación de las escuelas. Como decía antes, esa falta, ¿no?, ese poco interés que muchos estados en Estados Unidos pues muestran, ¿no?, ante ese desconocimiento, ese miedo que por lo general siempre se tiene al otro, ¿no? Estados Unidos no es un país que tenga una educación, por así decirlo, intercultural como tenemos en España. Entonces esa condición de multiculturalidad en Estados Unidos hace que realmente el sistema educativo no esté dando las respuestas adecuadas. Falta de entendimiento de las autoridades escolares de la forma de vida de los mexicanos crea dificultades de comunicación entre las escuelas y la familia. Luego también el tema del idioma, el tema de esas condiciones, ¿no?, esas clases, por así decirlo, que se establecen en Estados Unidos, también en función de dónde son, ¿no?, y que de alguna manera pues esa falta de entendimiento pues se manifiesta, ¿no? Hay una normativa que a partir del 2012 se crea en Estados Unidos, en este gobierno actual, que es el DREAM Act. Esta normativa permite un visado de residencia temporal para el alumnado que ingrese en la escuela antes de los 16 años. Hay que decir que esta normativa surge a partir del 2012 ante esa situación, ante esa llegada de niños a Estados Unidos y esa necesidad de dar una respuesta educativa. No se estaba dando hasta ese momento y muchos niños
esto es uno de los aspectos bastante interesantes a resaltar, porque a mí me lo comentaban allí en escuelas en Estados Unidos por maestros que se veían en la obligación muchas veces de detectar aquel alumnado que no era regular en Estados Unidos, y muchas veces incluso la policía iba a las clases para llevarse a esos niños, ¿no? Era una realidad bastante dura. Eso cambió, sí que fíjense que es bastante reciente, ¿no? Que es a partir del 2012 que esta situación está cambiando. No es tampoco generalizable a todos los estados, no se está aplicando de la misma manera, pero bueno, por lo menos se tiene esa normativa que de alguna manera regula la existencia de estos niños y la posibilidad de que puedan formarse en Estados Unidos y desarrollarse. Otra de las condiciones es haber vivido en Estados Unidos los 5 años previos a la puesta en marcha de la ley. Se puso en el 2012, pues los 5 años previos, que el alumno o la alumna no tenga ningún delito judicial y su comportamiento sea ejemplar, así como su expediente académico, que pueda conseguir la residencia definitiva si consigue acceder a la universidad y mantener su expediente académico excelente. Hace muy poquito tiempo el presidente Obama sí que habló y sí que se manifestó respecto a la población extranjera en Estados Unidos, y sí que reconoció la importancia, ¿no?, de estos niños y el aprendizaje y los resultados que se estaban obteniendo. Incluso llegó a manifestar que muchos niños, o las mejores calificaciones eran, o así por lo menos se hacía constar, que eran de niños mexicanos o centroamericanos. Y es una de las condiciones, ¿no?, que llevó a esta reformulación de la ley, que ya se intentó aplicar muchos años antes, pero que definitivamente en el 2012 pues, se ha puesto en marcha. También pueden conseguir siempre que sirva a las Fuerzas Armadas o realice trabajo voluntario en el Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, esto es una de las condiciones también para poder acceder a ese permiso de residencia. Si los hijos no migran, ¿qué ocurre con su educación en el país de origen sin referentes paternos? Y si son niños o niñas nacidos en Estados Unidos pero pasan su vida en México, ¿qué ocurre en estos casos? La situación realmente es compleja, porque muchas ocasiones cuando los niños no migran y se quedan en el país de origen, en este caso México, pues por lo general se quedan con uno de los padres, con el padre o la madre, como decía anteriormente, o con familia extensa. La situación, bueno, al final se naturaliza, como he comentado antes, ¿no?, con la idea siempre de saber que tienen o al padre o a la madre en el otro lado, ¿no? Y que alguna vez también en ese imaginario colectivo que se forman, llegan incluso a pensar que en algún momento pues puedan reunirse en el otro lado, como así ellos lo dicen, ¿no? Si son niños o niñas nacidos en Estados Unidos pero pasan su vida en México, ¿qué ocurre en estos casos? En estos casos es bastante complejo también la situación, porque si son niños que son nacidos en Estados Unidos, pero por lo general son niños que tienen esa situación tienen esa condición de ciudadanos, y por lo tanto esa seguridad que muestran, eso ocurre en muchas familias de México, y sobre todo en el estado de Baja California y en Tijuana, son familias de una clase social buena, acomodada, que por iniciativa o por interés quieren que sus hijos estudien en México, pero con la seguridad de saber que sus hijos en algún momento, si quieren y así lo desean, pueden irse a estudiar estudios universitarios o superiores a Estados Unidos. Esa condición de seguridad, pues a los niños también, cuando hablas con ellos, pues también les crea... Sí que muestran ese interés por seguir sus estudios en el otro lado, pero sí que esa seguridad de alguna manera se siente, ¿no? Y ellos pues tienen la capacidad de elección, en este caso, de decir, bueno, pues sí, si me funciona bien y estoy bien en México, pues continúo mis estudios aquí, pero si no, tengo la oportunidad de poder hacerlos en Estados Unidos.
Si son nacidos o no en Estados Unidos de padres mexicanos deportados de Estados Unidos a México, ¿cómo es la inclusión de estos niños, niñas de nuevo o por primera vez en aulas mexicanas? En este caso es bastante complejo y es lo que en fin, versa un poco mi ponencia. En estos casos es la incorporación a la escuela mexicana en muchas ocasiones se complica para las familias migrantes que vienen del otro lado, ya que han de enfrentar burocracia y no saben a dónde recurrir o qué requisitos les pedirán. El sistema educativo en Estados Unidos y en México tiene diferencias, ¿no? No siguen las mismas edades ni los mismos niveles. Hasta hace muy poquito en México no se ha generalizado la educación obligatoria en secundaria, en este caso, y eso sí que ocurría en Estados Unidos. Por lo tanto, a la hora de convalidar los estudios había un desfase. Esto se está intentando arreglar en el sistema de educación pública en México, pero hasta hace muy poquito, prácticamente, creo que fue en el 2012-2013, en ese curso, no se ha generalizado y no se ha adaptado, por así decirlo, esa educación. Hay uno de las características y lo que se está intentando conseguir es el documento a través de la educación, del Programa Binacional de Educación Migrante, el documento de transferencia, que es donde se marca, donde se reflejan el nivel educativo que tienen los niños, ¿no? para en ese paso paso migratorio, de alguna manera pues quede reflejado qué nivel tienen para poder adaptarlo, ¿no? Eso está ocurriendo ahora mismo en niños que están regresando por padres que están siendo deportados a México, y de alguna manera pues tener esa constancia, ¿no? para que la matrícula en México se pueda hacer rápida. Hay uno de los problemas que está ocurriendo, que muchos de los padres están saliendo de una forma pues bastante rápida, ¿no? Por su situación de irregular en Estados Unidos, y por lo tanto los padres ante la necesidad de no pedir o esa salida tan rápida y tan inminente, no están pidiendo el certificado de escolaridad de sus hijos en Estados Unidos. Por lo tanto, llegan a México sin nada, sin ningún tipo de papel, sin ningún tipo de nada que de alguna manera hable o que dé constancia de la escolarización de sus hijos en Estados Unidos. En este caso tenemos la diferencia de niños que están llegando, pues que eso también se ha hablado mucho, y me imagino que lo conocerán. El caso de niños que sí que son nacidos en Estados Unidos y que los padres no son de origen mexicano, no son nacidos en Estados Unidos y no tienen la nacionalidad ni el permiso de residencia ni nada que regule su situación en Estados Unidos. En estos casos, muchos padres salen a México, y por lo general están dejando a sus hijos en Estados Unidos con familiares o amigos, para que sus hijos continúen estudios en Estados Unidos por ser ciudadanos miembro, ¿no? De alguna manera esa elección también de ruptura familiar está llevando a muchos padres a tomar decisiones que muchas veces pues no los contemplan en su inicio ni les gusta. Es una decisión bastante dura, ¿no? Dejar a sus hijos. Ante esta situación, muchos padres, madres o padres, depende a quién detecten para la expulsión, están quedándose en la zona fronteriza. Tijuana, pues lo decía anteriormente, es una ciudad en la que es muy visible que muchas madres que están siendo deportadas se queden en una especie de pausa, ¿no? Para tener por lo menos sentir que están más cerca de sus hijos, ¿no? Están más cerca de Estados Unidos, y con la idea alguna vez de volver o poder vivir en Estados Unidos. En esta situación, sus hijos sí que son nacidos en Estados Unidos, hacen la visita a los padres, ¿no? Bajan a Tijuana, ven a la madre, y luego se vuelven a ir con este apoyo familiar o estas familias o amigos, amistades que sí que tienen
su situación regular en Estados Unidos y acompañan a los hijos a ver a los padres o las madres a la ciudad de Tijuana. Tenemos otra situación que es la de los niños que no son nacidos en Estados Unidos y que por lo tanto salen con los padres, regresan de nuevo a México por primera vez o regresan de nuevo a México. En estos casos, muchos de estos niños pasan muchos años en el sistema educativo en Estados Unidos, con un aprendizaje de inglés bastante importante. Por lo tanto, el choque también a la que se encuentran estos niños cuando llegan a México es un sistema educativo desconocido para ellos, unas escuelas que no están preparadas para acoger a niños que su idioma o su lengua es el inglés, aunque sean de origen mexicano, y por lo tanto esto es bastante visible en todo México. En el norte de México, en el estado de Baja California, Tijuana, están más preparados para esta situación por esa proximidad que existe entre un país y otro, pero es bastante notable y significativo encontrar en lugares de México, Oaxaca o del sur de México, en poblados, ¿no?, cómo niños mexicanos se comunican en inglés y por lo tanto esas aulas, esas escuelas, por lo general pequeñas, no están preparadas para atender esta población que está llegando y ahora cada vez más de una manera pues mucho más intensa. Voy a pasar esto porque ya me están diciendo. Por otra parte, el alumnado transnacional, que es un poco la esencia también de mi presentación, es el alumno o alumna que nació en otro país y ahora estudia en aulas mexicanas. El alumno que nació y estudió en un país y ahora está en México, ¿es el alumno o alumna que nació en México y se fue a estudiar a otro país? Pues efectivamente todas estas cuestiones hablan de alumnado transnacional. El alumnado transnacional es aquel que se mueve, ¿no?, de un país a otro en esa constante y que un tiempo está en Estados Unidos, otro tiempo está en escuelas en México y por tanto, en fin, hay que poder saber, hay que saber dar respuesta ante esta situación que está de alguna manera muy visible, como ahora les presento. Esto es la clasificación, las 4 categorías de clasificación que anteriormente ya les explicaba. Es el alumno que nace y estudia por 1 o varios años en Estados Unidos y continúa sus estudios en México. Luego tenemos el alumnado que nace y estudia algunos años en México y continúa con su formación académica en Estados Unidos. Luego tenemos alumnado con doble nacionalidad, que estudia en periodo de 6 meses en país y el resto del ciclo escolar en otro. Y luego el alumnado que nace y estudia en un país, emigra a Estados Unidos y continúa sus estudios en ese país por meses o años y termina sus estudios en México. Es bastante complejo y se necesita mucho más tiempo para poder explicar esta situación. Es muy compleja la situación que se está viviendo del alumnado transnacional en la frontera de México y en el contexto de Estados Unidos, porque cada apartado o cada clasificación que aquí muestro tiene también su complejidad interna, ¿no? Por así decirlo, no hay perfiles que se asocien exclusivamente a cada uno de las clasificaciones. Son muy variados y muy variables dentro de cada una de ellas, pero bueno, más o menos están explicados. Aquí muestro algunos ejemplos de niños, ¿no?, que ante la necesidad, ante la situación que les viene dada de esa deportación por parte de los padres, a mí me gusta hablar así, sí que se ven ante la necesidad, ante un poco la sensación de no entender muchas veces qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y muchos de ellos, cuando les preguntas, aquí por ejemplo tenemos una alumna de primaria: yo pronto me regresaré a los Estados Unidos, mi mamá me dijo que va a venir en bus y me va a llevar a la escuela. Ellos de alguna manera, bueno, y hay algunos, aquí hay uno muy visible, como verán, cuando les preguntas o les pides que escriban cuál es su sensación o cómo se sienten en México, pues ellos te contestan en inglés porque es su lengua realmente no de origen, pero es una lengua, su primera lengua, por así decirlo. Es también importante hablar de un
de un aspecto bastante visible, ¿no? En el estado de Baja California, ahora mismo, en este programa de educación migrante, PROVEM, estamos hablando en el curso 2011-2012, se identificaron 11.553 estudiantes en el estado, niños que venían de otros países o, sobre todo, de Estados Unidos. Y esa inclusión, de nuevo, en el estado de Baja California, de esta cantidad de estudiantes. Actualmente, en el curso 2013-2014, ha subido exponencialmente hasta 54.000 nuevas incorporaciones en el estado de Baja California, por la proximidad. Por lo general, es bastante... en fin, el retorno a México sí que se hace en función del origen de los padres, pero por lo general se quedan en el estado de Baja California por esa proximidad y por ese deseo alguna vez de volver a Estados Unidos. Pero sí que es bastante... Sí, ya como... Nada, como conclusiones, los alumnos transnacionales, en muchos casos, especialmente aquellos que por nacimiento son estadounidenses, tendrán un futuro transnacional. Es lo que comentaba anteriormente, estos niños que sí que tienen la nacionalidad estadounidense se mueven un poco ante la inquietud de haber vuelto a México, pero saber con certeza en muchos casos que acabarán sus estudios superiores en Estados Unidos. Es necesario adecuar los propósitos curriculares, contenidos y evaluaciones a esta realidad, porque de alguna manera, aunque continúen sus estudios en México hasta esperar la mayoría de edad, en muchos casos, para regresar de nuevo a Estados Unidos, hay que adaptar esos contenidos curriculares, y México está haciendo, sobre todo en Tijuana, en el estado de Baja California, sí que está haciendo enormes esfuerzos para que estos desfases que puedan ocurrir en etapas de secundaria de alguna manera no generen dificultades para luego la inclusión en estudios superiores en Estados Unidos, porque es uno de los grandes riesgos que puede ocasionar. Los docentes deberán, por otra parte, reconocer que tener estudiantes de otros países o formados en otros sistemas educativos serán la clave para enriquecer las nuevas metodologías pedagógicas, creando políticas públicas que respondan a la inclusión educativa. Ahora, desde el programa de educación migrante, el PROEM, se está haciendo mucho hincapié en formar a estos profesores para la llegada y la inclusión de niños que, como decía antes, su lengua es el inglés. Entonces, muchos profesores, en fin, algunos pues con mayor dificultad, pero sí que ven que es una necesidad visible, y teniendo en cuenta los últimos datos que les acabo de mostrar, ¿no? Esos 54.000 nuevas incorporaciones a aulas mexicanas, en el estado de Baja California, es un hecho, ¿no? Es una necesidad bastante importante. Y por último, es necesario que las escuelas estén bien preparadas, se deben realizar adecuaciones curriculares para poder atender al alumnado migrante transnacional y para poder desarrollar habilidades y competencias adecuadas para hacer frente a un mundo global, que es en definitiva un poco la situación que estamos viviendo, ¿no? Ese proceso, en ese complejo proceso de cambio y adaptación en un mundo global, ¿no? Es un poco donde tiene la esencia este alumnado transnacional. Y ya he terminado. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Gracias. La ronda de preguntas se abre. Bien, la primera pregunta, si podrías hablarnos de qué es lo que pasa con los niños y niñas que han llegado sin sus padres y madres. Me refiero a la detención, retención, falta de responsables legales
al apoyo, a la escolarización o no escolarización mientras no están con sus padres o familiares en Estados Unidos. Aquí hablaríamos de la condición de menores extranjeros no acompañados, en este caso. Es bastante duro, sobre todo ahora mismo, la situación que están viviendo muchos niños y niñas que migran de forma autónoma a Estados Unidos. Porque en un principio en la frontera, si son detectados, inmediatamente son llevados al Consulado de México, tanto en Ciudad Juárez o en Mexicali, que es estado de California, o de Tijuana, y son llevados al consulado en Estados Unidos para inmediatamente hacer la deportación. Es bastante... Yo he hecho, bueno, he acompañado, no es que haya querido, pero sí que he acompañado desde el Consulado de México hacia la puerta, por así decirlo, ¿no? Es una puerta bastante, en fin, se abre y tú pasas al niño inmediatamente a México. Ya se encarga el sistema de protección, el DIF en este caso, de la llegada de ese niño y luego integrarlo en el sistema de protección, centros de acogida del DIF, o hay asociaciones también haciendo un trabajo increíble en el estado de Baja California y en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Ciudad Juárez, que es la asociación Inca, que está haciendo pues mucho trabajo en este sentido. Luego también encontramos aquí la peculiaridad de que muchos niños de Centroamérica están pasando a México, son detectados en Estados Unidos y ellos asumen la nacionalidad mexicana para poder estar más cerca de Estados Unidos. Y esto estamos encontrando en muchos centros de acogida niños de otras nacionalidades que están pasando por mexicanos. Y, en fin, sí que es verdad que el sistema de protección de México está cada día pues perfeccionando mucho más su trabajo. Hay muchos profesionales en este sentido y al menos esas garantías están intentando de alguna manera que sean cubiertas. Pero sí que es verdad que en Estados Unidos, inmediatamente que es detectado un menor extranjero no acompañado, es inmediata la deportación. Es inmediata. Allí no es lo que hablaba antes, no tienen ratificada la Convención de Derechos del Niño. Todos los derechos que de la Convención, pues de alguna manera no están obligados a cumplir. Por lo tanto, el niño que no es ciudadano inmediatamente es devuelto a México, si es mexicano, y si no, pues se fletan aviones cuando ya hay muchos niños de otras nacionalidades para llevarlos o hay convenios con México para que México se encargue de llevarlos a la frontera, en este caso en la frontera de México con Guatemala, y ahí ya cada uno se apaña, ¿no? Tienen que llegar del país de donde son esos niños para en fin, ir a por ellos y llevárselos a su lugar de origen. Otra pregunta, en esta ocasión, una pregunta que nos viene desde las redes online, de una participante en este congreso, es Sonia, que está bastante activa. Quiere plantear si existe algún cómputo que contabilice el tanto por ciento de escolarización por sexo, y también si se realizan otro tipo de programas para las niñas que no tienen acceso a la escuela y se ven abocadas al trabajo doméstico, a la prostitución o a la trata. Esto en México. ¿Puedes repetir otra vez? Primero, si existe un cómputo que contabilice el tanto por ciento de escolarización por sexo, y por otro lado, si se realiza algún tipo de programa para las niñas que no tienen el acceso a la escuela. Tenemos, cómputo sí que existe. Ahora mismo no puedo dar el tanto por cien ni ver esa diferencia. De todas maneras, tomo nota, no sé si tendrán para ponerme en contacto. Pero en estos casos también es bastante significativo encontrar a muchas niñas, sobre todo ahora mismo. México es un país que hay que conocer y también saber dónde tienes que ir y por dónde tienes que mover. Y en muchos casos, ahora mismo la frontera de México no es como pasaba anteriormente, que es lo que he comentado antes, esa presencia de industria, de maquiladoras en el norte
en el norte de México, sobre todo en Ciudad Juárez, hacía que esa migración femenina fuera cada vez más en aumento, y muchas niñas sobre todo salían de sus casas para trabajar en estas industrias. Sí que es verdad que, como una puntualización que yo la verdad es que a mí me asombró bastante, en México cuando preguntamos a mujeres sobre esta situación que se estaba viviendo en Ciudad Juárez, ¿no? de esta persecución y estas situaciones de vulnerabilidad que estaban sufriendo, ¿no? con las situaciones, ¿no? de violaciones y muertes, ellas incluso llegaron a decir que bueno, era un riesgo que tenían que asumir, pero que realmente sí que se sentían libres por primera vez, se sentían libres de poder salir de sus casas o de aquellos lugares o poblados donde ellas de origen, ¿no? Sus lugares de origen, y de alguna manera sí que sentían esa liberalización, ¿no? Como mujer. Sí que sabían que tenían que asumir riesgos, pero sí que de alguna manera pues se sentían bien. En cuanto a las niñas, pues en este momento sí que yo he tenido conversaciones con niñas que están saliendo ahora mismo de la zona de Acapulco, y que es donde ahora mismo está ubicado pues un poco la zona más problemática de México, y sí que hablan de esta situación de desprotección, y sí que hay mecanismos, sí que el DIF nacional y luego estatal sí que está haciendo importantes trabajos con estas niñas, con esta situación, para que esto no se dé, porque ahora mismo hay estados de México, como ya decía antes, en la zona de sur de México, que se están viendo situaciones realmente alarmantes, sobre todo de niñas que están siendo secuestradas y que pasan unas condiciones pues muy malas, ¿no? Hasta tal punto de la necesidad de emigrar de forma autónoma para poder salir de esa situación en la que se encuentran. Y están activando muchos programas para estas niñas, ¿no? Para remediar esta situación, ya no tanto en el lugar, porque es bastante imposible realizar un buen trabajo, ¿no? Porque hay muchos impedimentos y mucha extorsión, mucha situación que perjudica mucho a los profesionales que se dedican allí o los que hemos compartido esa situación, pero realmente sí que se está apoyando y sí que se está haciendo grandes trabajos. Ahora una aportación de un compañero que expuso ayer, Othman. Quiere llamar la atención que a raíz de la crisis económica vivida en España, pues también un montón de inmigrantes marroquíes han vuelto a su país natal, acompañados por sus hijos e hijas, y estos últimos están sufriendo este cambio en el sistema educativo, se sienten solos y excluidos por motivos del idioma y les cuesta integrarse. Y, bueno, es como una aportación más, una reflexión. Yo conozco mucho el contexto. Bueno, es que en realidad mi tema, el más conocido, es la migración marroquí o subsahariana en España, y sí que contemplo esa situación como muy grave, ¿no? Ya no es importante ahora mismo, como bien señalas, ¿no? de ese regreso, ¿no? O en fin, esa situación que muchas veces a la fuerza se ven obligados a vivir, y de nuevo es llegar por primera vez, ¿no? Esos hijos que llegan por primera vez a Marruecos, o ya salieron cuando eran pequeños y de repente pues vuelven otra vez a ese sistema educativo que no está preparado, ¿no? Ni siquiera yo considero, y como pedagoga y como especialista en educación, que el sistema educativo en España esté preparado, ni siquiera todavía, por mucho que hablemos de este modelo intercultural y esa situación, concepto de inclusión que muchas veces se hablan, y las leyes orgánicas de educación, y sobre todo las últimas, pues están intentando incluir, bueno, exceptuando la LOMCE, que es otra historia, pero sí que lo contemplo, ¿no? Y sobre todo esa situación que muchos niños en su condición de extranjeros
padecen en el contexto español. No es una situación agradable ni una situación fácil, por así, para ellos, ¿no? de poder estudiar. No es una situación, la verdad, que se vea. Yo he trabajado siempre con menores extranjeros no acompañados aquí en España, y esa situación a mí me parece realmente muy grave, que el sistema educativo no dé garantías para estos niños que de 16 a 18 años prácticamente tienen que tener su vida resuelta y tener unas condiciones que son impensables para niños de 18 años nacionales. Muchos de los que conocemos, nuestros hijos, hermanos, personas que tenemos a nuestro alrededor, es impensable, porque a un niño por condición de extranjero se le tienen que exigir tantas condiciones para que puedan vivir o sobrevivir muchas veces en España, ¿no? Esa situación es realmente grave, y a partir de los 18 años que quedan totalmente en una exclusión total y en desamparo. Realmente en una situación de desamparo más allá de los 18 años. Pero sí era más una reflexión, ¿verdad? De acuerdo. Carmen, le gustaría saber si es similar el tratamiento educativo de niños y niñas migrantes mexicanos con niños y niñas de otras nacionalidades, o si hay diferencias, y luego cómo debería. ¿Pero en Estados Unidos o en México? En México ahora mismo estamos viendo una situación bastante peculiar, porque no es únicamente niños mexicanos que regresan de nuevo al sistema educativo o se incorporan por primera vez, sino estamos viendo niños de otras nacionalidades. Hay en Mexicali también es bastante visible. A mí me pareció muy contradictorio verlo, pero hay una comunidad china bastante importante en Mexicali, en la capital de Baja California, y es bastante visible, ¿no? esa incorporación de niños chinos a aulas mexicanas. Pero realmente es una población. A mí me contaban que si vas a Mexicali, a México, no pidas una comida típica mexicana, porque la comida típica en Mexicali es la comida china. Y es verdad, yo lo vi y realmente es así. Luego, por otra parte, también tenemos niños que regresan. Yo conocí niñas españolas y niñas mexicanas que habían estado en el sistema educativo español y que regresaban a México por primera vez o habían salido de muy pequeñas. Y bueno, es lo que comentaba antes, ahora mismo están en un proceso de cambio y adaptación ante esta nueva realidad y es un camino pues bastante largo, y se necesitará mucho tiempo para que eso quede resuelto. Pero sí que están haciendo una labor importante, por lo menos en el contexto que yo he conocido, aunque he compartido muchísimo y conozco México muy bien, pero sobre todo en el estado de Baja California los profesionales tienen bastante interés, ¿no? Y están haciendo una gran labor. ¿Cómo debería implantarse la integración educativa de estos niños y niñas? También era otra pregunta que nos planteaba Carmen, si hay algunas claves o algunas pautas a tu juicio. A mi juicio, es importante. Nosotros hablábamos muchas veces, y sobre todo en el contexto español, de esta excesiva legislación educativa que muchas veces, y esta ambigüedad muchas veces en cuestión de política, ¿no? Unas leyes u otras, y esos cambios continuos que muchas veces al profesorado pues le crea bastante confusión, y al alumnado. Pero sí que es verdad que en México pues estas normativas que están saliendo, estas leyes que se están creando para favorecer esta inclusión, están llevando, y de alguna manera inherente también, muchos programas en este sentido ante la situación, que es bastante llamativa, ¿no? Yo creo que es uno de los países que podemos hablar con mucha más rotundidad y firmeza sobre este alumnado transnacional y esta necesidad de respuestas. La integración educativa, bueno, pues a mi juicio es la necesidad también y ese empeño y esa capacidad también de los docentes de asumir este cambio
y verlo como una necesidad y ver también a ese alumnado con las posibilidades que tiene de enriquecimiento dentro de lo que es el sistema educativo. Por lo tanto, esa integración pues debe partir un poco de la voluntariedad del Estado, del país, de la política educativa que se esté llevando y sobre todo pues eso del trabajo de los profesores para que eso se pueda realizar. Ahora mismo se están haciendo muchas formaciones, mucha formación de profesorado en Tijuana y en la capital, en Mexicali, se están formando a muchos profesionales, muchos, cada vez más. Y es que fíjense que 54.000 alumnos es en este año prácticamente, desde el 2011 que fueron 11.000 a 54.000, es una necesidad fehaciente, desde luego. Y si os parece, acabamos con estas cuestiones que nos plantea Wafa. Dice, como educadora también aquí en España, ¿qué semejanzas encuentras entre la situación que viven los niños mexicanos en las escuelas de Estados Unidos con los niños marroquíes en las escuelas españolas? ¿Y qué diferencias? Y que si consideras que podemos hablar también de infancia transnacional en España. Realmente es más complejo, es lo que decía el compañero. Ahora mismo sí que estamos viviendo esa situación. Es un poco la similitud que yo encuentro entre un país y otro, es la situación de crisis económica que se ha vivido. Es un poco lo que en los dos contextos se percibe, ¿no? Que esa necesidad de salir, ¿no? del lugar donde se ha vivido durante años o forzar a la salida en muchos otros casos, ¿no? Por la situación irregular. Pero realmente sí que veo similitudes en ese sentido. Luego, la primera parte de la pregunta era... Sí, la semejanza que había entre esas situaciones y... si podríamos hablar de infancia transnacional. Sí, pero había una cosa al principio como educadora también aquí en España que semejante de la situación que hay los niños mexicanos. Sí, y con los niños marroquíes. Bueno, es que realmente son contextos muy similares, pero a la vez muy diferentes. Quiero decir, la situación que he mostrado aquí de niños mexicanos en aulas de México es que hay muchas clasificaciones y muchos perfiles. Realmente es un poco la esencia del niño mexicano, ¿no? Que muchas veces no se sabe tampoco quién es el niño mexicano, ¿no? No tenemos esa clasificación o esos perfiles demasiado detallados. Cada niño presenta una singularidad en concreto. En el caso de niños marroquíes, pues bueno, la situación es un poco, sí que tienen ese sistema de protección, un poco ese amparo de la administración, pero realmente similitudes, yo considero que hay muchas similitudes en cuestión de que el sistema educativo no está preparado para atender, pero en uno y en otro contexto. Yo por lo menos lo que he vivido. Ahora mismo sí que es verdad que se están haciendo muchos avances, pero realmente allí en el contexto mexicano sí que hablaríamos más de esta situación como novedosa. Realmente no es una situación que viene de años, ¿no? Estamos en principio viendo esas clasificaciones, esas diferencias que existen, ¿no? de niños que llegan, que se van, niño que es nacido en Estados Unidos pero tiene que volver, padres deportados. Hay tanta clasificación que es difícil encontrar a lo mejor una similitud en concreto. Pero con los niños marroquíes lo que comentaba antes es la necesidad de adaptar de alguna manera el sistema de protección para que realmente tenga algún sentido. Yo antes lo comentaba, ¿no? con la normativa del DREAM Act en Estados Unidos, las condiciones estas para que los niños
que estudien y que hagan estudios universitarios o que sigan estudiando tengan el permiso de residencia. Yo creo que aquí en España esta situación muchas veces se corta a los 18 años pensando que ya va todo resuelto, cuando en realidad si se adaptaran políticas o la ley, ¿no? por así decirlo, también de extranjería, hablara precisamente de esta condición de menor extranjero no acompañado y esas posibilidades que pueden tener estos niños a la hora de poder seguir estudiando, y también facilitarnos a nosotros como profesionales que esa salida inmediata no sea tan contradictoria, porque es realmente un problema, ¿no? que nos encontramos cuando en realidad sí tienen unos derechos los chavales, pero realmente llegan a los 18 años y nos encontramos en una situación, pero tanto ellos como nosotros, de desamparo de la administración, de decir, ¿y qué ocurre con todos estos años que han pasado tutelados y que esa condición de poder progresar, poder desarrollarse como estudiantes se corta de alguna manera? Yo creo que si se enfatizara mucho más en que los chavales tuvieran esa posibilidad de que pudieran seguir estudiando con la condición, ¿no? de que hubiera un buen aprovechamiento, pues realmente la situación cambiaría, la cosa cambiaría sustancialmente, desde luego que sí. Bien, pues muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves.